Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes les damos la más cordial bienvenida. Y hoy, 2 de diciembre, estamos iniciando mes y por lo tanto también una temática distinta que esté más a propósito de lo que nos ocupa en el mes de diciembre. Y este mes está lleno de tradiciones, por lo que vamos a dedicar todos los martes de este mes a plantear, a reflexionar, a profundizar sobre el papel de las tradiciones en educación. Qué importante es cuando los niños a la hora del recreo nos cuentan, nos platican, qué importante es cuando las niñas o los estudiantes socializan alguna experiencia, algún evento que sucede en sus comunidades, en sus colonias, en sus familias y que son episodios, son acontecimientos que vienen de un tiempo recurrente y que son espacios que las familias, las comunidades utilizan para festejar o para conmemorar o para reunirse. Entonces, este mes lo vamos a dedicar justo a eso, a tratar de entender cómo las tradiciones pueden ser un buen recurso para llevar a las aulas. De hecho, en la nueva escuela mexicana nos sugieren, nos plantean en diferentes proyectos algunas de las tradiciones que se viven en México, en América Latina, y nos invitan a que los niños, las niñas, los estudiantes, los jóvenes puedan también traer sus propias tradiciones. Y para empezar este martes con Grupo Loga, vamos a ver un video de una entidad de nuestra República Mexicana donde nos van a recordar algunas de las tradiciones. Corre video. Es el desierto de Sonora. Son las aguas del Golfo de California. Desierto y mar. Silencio y viento. Esos son los seris que en este día celebran la renovación de la vida. El canto de la artesana mayor anuncia el año nuevo. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Y los hombres se hacen a la mar en busca de la tortuga. Espíritu milenario, espíritu creador. Las mujeres recogen los frutos del desierto y trazan en sus rostros el testimonio de su largo peregrinar sobre la tierra. Los hombres regresan con la presa sagrada y da inicio el ritual, la fiesta. Y aparece la gran canasta, símbolo de fertilidad y abundancia, una expresión de su fe en que todo otra vez será posible. Es el año nuevo de los seris. En Sonora es una tradición y es nuestra. El amanecer posa su luz sobre las aguas turquesas de la Riviera Maya en el Caribe mexicano. Y como desde hace 500 años, los mayas de hoy reviven la tradición de celebrar a Ixchel, la diosa de la fertilidad. El pueblo acude al mercado en busca de jade, copal y frutas para conformar su ofrenda. Reunidos en Puerto Polé, hoy Xcaret, el sumo sacerdote El Chilán les indica el sentido de su travesía, cruzar el mar para recibir de Ixchel la promesa de fertilidad. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. A golpe de remo, surcan las aguas hasta llegar al punto exacto
en donde depositan la primera ofrenda. Ahí piden permiso a Ixchel para atravesar el arrecife y llegar hasta el oráculo en Cozumel. El Xalach-Uenik, custodio de la diosa, les da la bienvenida. Los viajeros depositan las ofrendas al pie del altar y los niños del pueblo les regalan fruta para calmar su sed. Respondiendo a sus danzas y oraciones, Ixchel les reitera la promesa de fertilidad y un nuevo ciclo de abundancia. Es la travesía sagrada maya en Quintana Roo. Es una tradición y es nuestra. En la Sierra de Musquis, Coahuila, los Jicapús, pueblo elegido del dios Quixijiata, cumplen el ritual impuesto para la eterna renovación del mundo. Los guerreros cabalgan, simbolizando el regreso de la cacería o de las guerras ancestrales. En la comunidad del Nacimiento, origen del río Sabinas, son recibidos por mujeres, niños y ancianos, quienes los honran. La fiesta se acerca. Los hombres purifican y adornan sus cuerpos. Las mujeres preparan el festín para sus guerreros. Así inicia la celebración del pueblo Kikapú. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Llaman a sus mujeres con cantos, lanzando al aire sus mensajes de amor. Los guerreros ofrecen la celebración a la sobrina, una joven que se convierte en la patrona del ritual. Bailan junto al fuego eterno, que representa la presencia del dios en sus hogares. El baile termina al amanecer, agradeciendo el regreso del verano y la temporada de lluvias. Es la danza del guerrero del pueblo Kikapú en Coahuila. Es una tradición y es nuestra. ¿Cómo ven? Y podemos recorrer muchas tradiciones de diferentes entidades, por lo que les pedimos a las maestras y a los maestros que nos ocupan, que nos acompañan el día de hoy, nos digan de qué entidad nos acompañan. Y como ustedes lo vieron en este video introductorio, un poco para irnos metiendo en el tema, las tradiciones se expresan en la vestimenta, en los bailes, en la comida, en las celebraciones, en las fiestas, pero tienen un propósito muy importante. Es esta conformación que las culturas hacen de una visión sobre la vida. Es la búsqueda de respuestas a nuestro origen, a nuestro sentido de vida, a nuestra relación con la naturaleza, con las deidades, con la trascendencia. Entonces, las tradiciones son esta manera más cultural de acercarnos a las cosmovisiones que se han tenido en cada uno de los lugares. Entonces, cuando los niños, las niñas, nuestros estudiantes nos preguntan o nos comparten esas visiones, es muy importante poner atención y sobre todo investigar y profundizar cómo se generó esa tradición en esa comunidad, porque tiene un sentido profundo. Y hay ocasiones en que festejamos cosas así por inercia. Y se trata que en estos martes con Grupóloga, durante este mes de diciembre, hagamos esa profundización de la importancia de las tradiciones. ¿Y quién mejor ahora para acompañarnos? La maestra Rosa Isela Rodríguez, que nos va a compartir algunas ideas sobre las habilidades sociales que podemos desarrollar a partir de las tradiciones. Porque si nosotros revisamos esas fiestas, esos bailes, esas conmemoraciones, tienen una connotación profundamente social, de grupo, de coincidir con esas visiones de la vida.
Déjenme presentarles un poquito y agradecerle anticipadamente a la maestra Rosa Isela Rodríguez su presencia hoy aquí. De veras, maestra Rosa Isela, aprecio que destines este tiempo para conversar, para plantearle a los maestros que hoy nos acompañan algunas de estas ideas. Ella es originaria de la Ciudad de México, nacida el 12 de febrero de 1970. Realizó sus estudios en educación básica acá en la capital y concluyó la secundaria en la Escuela Federal número 1 Jaime Torres Bodet en Villahermosa, Tabasco. Continuó su formación en el Colegio de Bachilleres, plantel número 1, y posteriormente cursó la licenciatura en Sociología en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde también desarrolló un fuerte interés por la educación y la formación docente. Cuenta además con una maestría en educación inclusiva por el Instituto Moderno de Aprendizaje Superior. Han complementado su formación profesional con diversos diplomados en temas clave para la educación contemporánea, como formación cívica y ética en educación básica, sexualidad y género, competencias lectoras para el ciudadano del siglo XXI e innovaciones educativas en general. Con más de 29 años de servicio docente en el área de ciencias sociales, particularmente en formación cívica y ética y geografía. La maestra Rosa Isela ha construido una trayectoria sólida como asesora técnico-pedagógica, facilitadora, diseñadora de estrategias didácticas y formadora de docentes en educación básica y superior. Entre 2006 y 2010 desempeñó un papel fundamental como asesora técnico-pedagógica en la Secretaría de Educación de la entidad donde ella ahora se encuentra en Tabasco, acompañando a docentes en la implementación de los planes de estudio 2006, 2011, 2017 y recientemente en las metodologías sociocríticas del Plan de Estudio 2022. Ha colaborado como facilitadora en una enorme cantidad de talleres regionales de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP Nacional y de su propia entidad. Además, asesora, capacitadora para el sistema de apoyo técnico a escuelas del gobierno de Guanajuato y también a nivel de docentes universitarios en la UPN. Y así una enorme cantidad de labores. No puedo dejar de decir que en 2023 y nuevamente en 2024 fue seleccionada como coautora e innovadora en la modalidad multigrado de los libros de texto gratuito que hoy nuestros niños, nuestras niñas llevan. Y bueno, pues podría yo seguir con el currículum tan amplio de la maestra Rosa Isela, pero queremos oírla en esto del desarrollo de habilidades sociales a partir de las tradiciones. Maestra Rosa Isela, bienvenida. Maestros, no se les olvide de decirnos de qué entidad nos acompañan y utilizar el chat para plantear preguntas, comentarios. Bienvenida, maestra Rosa Isela. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Como siempre es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, doctora, por la invitación. Qué bonito es compartir todos estos temas. Créanme, es una gran emoción la que siento y pues la verdad, y le agradezco mucho porque a veces, pues no tanto son las cartas credenciales, sino también que nos conozcan y hago pública el agradecimiento porque realmente tuve esa oportunidad de ser innovadora, pero tengo que reconocer que gracias a la doctora Patti, que me envió la primera invitación, y lo recuerdo muy bien, que fue para el libro de texto gratuito. En esa ocasión curiosamente, deben saber que yo trabajo en secundarias, tengo ya 29 años trabajando en secundarias, pero resulta que las dos veces que me han seleccionado ha sido para primaria. Entonces, en el de sexto grado, que fue el primero que participé, y muchísimas gracias, jamás me voy a cansar de agradecer a la doctora Patti,
que haya tenido esa gentileza, esa bondad para mí, que me haya hecho partícipe de la convocatoria. Y pues ahí fue donde enviamos, ¿no?, ¿verdad? Nuestra humilde currículum. Y pues bueno, también pues obviamente tomaron en cuenta el hecho de que fui asesor técnico pedagógico de la asignatura en aquel entonces 5 años, del 2006 al 2010. Entonces, de alguna forma, de algo nos sirvió y ahora recientemente pues nos volvimos a participar para multigrado y nuevamente volvimos a quedar seleccionados en quinto y sexto grado, en multigrado, quinto y sexto grado. Entonces, el quien guste leer el proyecto está en el libro de texto gratuito de sexto grado, es de la página 210 a la 227, el libro de Ética, Naturaleza y Sociedades. Ahí es donde el título del proyecto se llama, y alguna vez ojalá tengamos la oportunidad de platicar la experiencia de lo que significó ser innovadora, el trabajo arduo, serio, metodológico, y que voy a defenderlo aquí una y mil veces y en donde tenga que defenderlo porque es un trabajo maravilloso, el trabajo por proyectos. Obviamente, pues sí, en algo nos ayuda el hecho de que sea socióloga, pero pues mucha fortaleza en la cuestión de la asignatura, no de la disciplina. Y pues en ese entonces le digo, ojalá tengamos, doctora Ganem, una oportunidad para poder compartir el proyecto. Se llama, pero fíjense nada más el tema, se llama Prejuicios que limitan historias perdón, prejuicios que limitan derechos y determinan historias. Nada más con eso tienen ustedes. Prejuicios que limitan derechos y determinan historias. Es hermoso porque venimos trabajando, bueno, yo me pudiera explayar aquí en cuanto a eso, pero imagínense que empezamos con un análisis muy hermoso sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, para concluir en el hoy por hoy de cómo están los prejuicios y que desafortunadamente son la consecuencia principal de las situaciones discriminatorias que vivimos en las aulas. Pero bueno, alguna vez tendremos la oportunidad de platicar, con mucho gusto. Estamos para servirles. Y bueno, pues hoy también me corresponde y de verdad agradezco infinitamente. Nuevamente es la oportunidad de este tema hermoso también. Hermoso porque les puedo dar como un preámbulo que hace aproximadamente 10 años impartí la asignatura que se llamaba Patrimonio Cultural y Natural. ¿Sí? En ese entonces, pues alrededor de más de 5 años la impartimos, que fue donde se realizó el trabajo más fuerte de lo que es rescate a la identidad de los lugares, ¿no? La preservación de lugares, la difusión también de lugares turísticos, pero sobre todo de lugares arqueológicos, de situaciones, o también, ¿por qué no decirlos? Hay unos, no, fíjese, a ver si nos da tiempo de ver un pequeño proyecto que elaboraron mis alumnos sobre lo que era la identidad de Tabasco, pero relacionada a la gastronomía. Entonces, realmente yo no sé por qué esa materia se fue, yo amé esa materia. De hecho, les puedo compartir que es precisamente en esa asignatura en donde fui de las nominadas, dijera la doctora Patti Frola, fui de los mártires de la evaluación, pero curiosamente me evalúan en patrimonio cultural y trabajamos un tema que se llamaba diversidad cultural y artística de Tabasco. Ahí elaboraron una serie de esferas y bueno, muchas cosas representativas del estado hermoso, y obtuve el primer lugar con K1 hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, y más que la cuestión de obtener el lugar y todo, sino la experiencia de haber podido compartir y haber trabajado esos proyectos hermosos que hablaban precisamente de la difusión de lo que son los centros artísticos, culturales, y sobre todo de esos lugares a los que no se les da mucha difusión, ¿no? En el estado. Y bueno, pues entonces, si me permiten, voy a iniciar mi presentación porque hoy vamos a hacer una reflexión respecto a estos temas, ¿no? A ver, permítame, y vamos a iniciar. No sé si quiera comentar algo, doctor, antes de que yo inicie, y ya podemos iniciar.
No, ya inicie, porque Ok, además usted tiene toda la experiencia en este análisis de la cultura, de la parte artística, de los estados. Entonces, bueno, pues queremos escucharla. Muchas gracias, gracias. gracias, gracias. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con la presentación. Si ven bien por cualquier situación, pueden también igual, tomar nota, me dicen si quieren, a ver, permítanme, ya, si logran ver bien. Ok, ok. Sí, sí se ve, nada más que todavía no en formato de ahora sí ya. ¿Ya? Ok, es que quiero quitar los flotantes. Acá está. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues miren, así lo denominé habilidades sociales y tradiciones. Primero, pues vamos en un primer ejercicio a analizar qué significan o qué son las habilidades sociales, ¿ok? Entonces se entienden por estas conductas que del ser humano en donde manifiestan sus situaciones comunitarias, organizaciones sociales o las competencias sociales o el conjunto de todas las sociedades, ¿no? Y que le reportan algún tipo de refuerzo ambiental positivo. Sencillamente, todos esos talentos de una sociedad convencionalmente valorados por todos, en el que en un individuo pone en manifiesto determinadas situaciones. Y obviamente tiene que ver con la cooperación, con la asertividad, con la escucha activa, con la empatía, con la comunicación. Y miren, es tan hermoso, la verdad me gustó tanto el tema, porque van a ver hacia dónde queremos llegar. Entonces, lo que somos hoy, lo que sabemos, pues dentro de nuestra propia cultura, no es algo más que lo que no se aprendió de la noche a la mañana, sino lo hemos ido adquiriendo con el pasar de los años, a través del conocimiento tradicional y sobre todo una cultura como la de nosotros, una cultura que es una fusión de culturas, porque realmente solo es una fusión de culturas, es una transculturación. Entonces, todos estos aspectos que nos han ido enriqueciendo como seres humanos, pero sobre todo que han ido enriqueciendo esa identidad cultural. Y entonces es de saber de vital importancia para que se mantengan vivas todo lo que son nuestras raíces y costumbres. Y en nuestro caso, que se unieron las raíces y las costumbres de un pueblo que trajo su cultura y que básicamente fue una conquista más que otra cosa, una conquista espiritual. Entonces, estas tradiciones moldean lo que es nuestra identidad y lo que es el papel fundamental que juega en la sociedad. Entonces, esto es ejemplos y costumbres de situaciones que nos conectan con nuestras raíces, pero también de alguna manera nos vinculan con otros. Entonces, es aquí donde esta parte de la cultura, la tradición de las personas, es como va pasando esta generación en generación y permite en sí mismo que exista la famosa diversidad. A veces hay autores que han confundido lo que significa el conocimiento popular, ¿verdad? Con lo que significa la diversidad. Pero aquí vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos y sobre todo qué tiene que ver esta parte de las costumbres y las tradiciones con los aspectos culturales y sobre todo, y bien lo comentábamos al inicio, cómo aterrizarlo, ¿verdad? En el aula, qué es lo que tiene que hacer o cómo tenemos nosotros como docentes que incentivar esa creatividad para poder apropiarnos y sobre todo para poder promover e incentivar y motivar a nuestros alumnos. Para muchos autores es de conocimiento, es vital conocimiento para cada grupo, para cada etnia, para cada país, lo que significa esto, ¿no? Debido que es a través de que se da a conocer y se destaca la historia. Es decir, en el conocimiento tradicional no está constituido nada más por los saberes, sino existen diferentes tipos de prácticas que se van acumulando en las personas. Y todas estas se van guardando en la memoria. ¿Con qué finalidad? Para que se vaya transmitiendo y se transmite a través del habla. La verdad, qué orgullo para nuestro país que tengamos tantos hablantes, que tengamos tantas lenguas y que hablan de esa identidad que no se pierde. A mí la verdad me da un profundo orgullo compartirles que yo tengo mi origen, pues, y con mucho orgullo, mi origen es zapoteca, mi abuelo era zapoteca y a veces lo que da un poquito de tristeza es que no toda la familia, pues,
habla el zapoteca, ¿verdad? Pero bueno, esto ya lo vamos a platicar más adelante. También es importante lo que es la escritura o las expresiones corporales, y en este caso, las danzas, ¿no? Estos saberes que se exponen, pues se exponen, se platican a través de muchos factores. Por eso es que se considera de una gran vulnerabilidad, es decir, que hay que tener mucha sensibilidad para mantenerse en el tiempo, para que no se pierda, porque definitivamente tiene que ver con las generaciones y la forma en cómo nosotros también vamos preservando y esta capacidad de hacer conciencia, porque hay que decirlo, de hacer conciencia y de comprender cuál es la importancia de mantener todos estos conocimientos que adquirimos sin permitir que se influencien por otras culturas. Eso sí, la verdad, cuando les comentaba y les compartía que tuve la oportunidad muchos años de trabajar esta asignatura de patrimonio cultural, pues era básicamente con lo que se trabajaba, ¿no? Con el hecho de que podemos estar interactuando. Podemos estar en una época de globalización, de modernidad, de actualizarnos, de aprovechar las tecnologías, ¿por qué no? De las bondades también de las tecnologías, pero tenemos raíces. Y la verdad es hermoso cuando en muchos estados son muy celosos de cuidar las tradiciones, las costumbres, cuando tienen esta identidad tan arraigada que inclusive son preocupados y ocupados también de preservar lo que son sus costumbres, sus tradiciones, pero inclusive que son hasta autoconsumistas, ¿no? Es decir, que nada más consumen lo que ellos producen. Pero bueno, ¿cuáles son las características de este conocimiento tradicional? Se puede dar de manera individual o se puede dar de manera grupal, debido a los, y vamos a explicarlo, ¿no? Individual son aquellos que solo pasan de una persona a otra persona en específico o de familia en familia, pertenecientes a un lugar o a un país, pero guardan relación con el entorno o con las características de la población. Y entonces es más fácil de transmitir porque se va asimilando como propio. Y además también posee, en este caso, un valor religioso o cultural, lo que hace que se repita de una persona a otra, pero también genera un sentido de pertenencia. Y bueno, en este caso, este tipo de conocimientos tradicionales se pueden ser conocimientos intangibles porque pertenecen nada más a los grupos sociales en donde se genera. Y además también se mantiene con el tiempo porque pasa de generación en generación. Entonces, estos son los dos aspectos, ¿no? Uno es individual, es intangible y pertenece a los grupos sociales donde se genera. Y otro es el que se va pasando de generación en generación. Y por eso les coloqué esta imagen. Pero bueno, vamos a hablar de los ejemplos de un saber tradicional. Se pueden mencionar en este caso lo que son las danzas religiosas, esas que se dan en nuestro país o en algunos países. Pero también parte de estos ejemplos del saber tradicional son la forma, por ejemplo, en que los campesinos suelen sembrar la tierra y esperar, por ejemplo, esos saberes, ¿verdad?, de ancestrales, los tiempos de la luna para obtener una buena cosecha. Y es parte de este tipo de conocimientos. O igual también, o sea, hay otros aspectos u otros ejemplos de estos saberes tradicionales. Para mí a lo mejor también un referente principal hermoso es cuando te hablamos de la famosa medicina prehispánica. ¿Quién no sabe que tienes un malestar estomacal y puedes tomar un té de hierbabuena, ¿verdad? ¿Y quién no sabe también que para tratar los parásitos, un té de pasote, o la famosa esclaviosa, o la manzanilla? O sea, todo esto son parte de lo que son nuestros saberes tradicionales. Y bueno, en este mundo globalizado, y qué bueno, la verdad que el tema me pareció sumamente pertinente porque curiosamente ahorita estuve yo con uno de mis grupos y la forma en cómo han sido atrapados, la forma en cómo han sido hasta cierto punto absorbidos por todas estas situaciones, por todas estas dinámicas, pues es las que desafortunadamente como que
a veces en algunos lugares hacen que se vayan perdiendo esas hermosas tradiciones, ¿no? Y van relegando estas expresiones artísticas tradicionales como son la danza, y quieran que no, queramos que no, afectan la conexión con nuestras raíces, que son esenciales para la identidad colectiva. Entonces, en este aspecto, y ya aterrizando en lo que tiene que ver con la importancia de motivar, con la importancia de incentivar nosotros como maestros estos temas, pues la danza es una de ellas y es reconocida por este impacto positivo que hay en la salud física y emocional. Y créanme, ustedes digan a los alumnos que se trata de un baile y están puestísimos, pero hay que hacerles ver que no nada más es la música moderna, sino que también hay música muy hermosa, la música prehispánica, la música de otro tipo, en donde ellos pueden expresar, ¿verdad? Y trabajar esta parte de lo que significa la motricidad y muchas otras cosas. Y bueno, en este caso, pues es importante que se le dé el peso que tiene, ¿verdad? En la influencia de trabajar todos estos aspectos de lo que es la danza, en las habilidades cognitivas, como lo es la memoria, como es la atención, pero también como lo es la creatividad. Entonces, volviendo a este punto, el concepto de cultura, según Salazar, es polisémico, o sea, es de origen antiguo y abarca una amplia gama de significados, de manifestaciones, y esto representa un conjunto de elementos tanto intelectuales como materiales que definen y caracterizan a una sociedad. Una sociedad, imagínense como nosotros, que venimos, que tenemos un pasado prehispánico, que después tuvimos una fusión de culturas cuando viene la conquista. Posteriormente de la conquista viene ya la época de la independencia y todo lo que ha venido sufriendo nuestro pueblo, pero que esas raíces, a pesar de que tuvimos una fusión de culturas, aún así nuestras raíces no se perdieron del todo, se fusionaron. Pero también es importante, y por eso les coloco todo eso. Miren, díganme si todas estas imágenes no son representativas de nosotros, representativas de la comida, representativas de los bailables, representativas de nuestra gastronomía, representativas de todo lo que a nosotros, y de alguna forma sabemos que aquí pues no existía el caballo, ¿verdad? Pero sin embargo, cómo todo esto se ha ido uniendo, y imagínense si no tenemos el mariachi lo relacionas con qué, con caballos. Entonces hay muchas cosas que se fueron funcionando, y qué bueno que hasta cierto punto no fue aniquilada como en otros, desafortunadamente como en otros países, ¿no? Y entonces, pues, bueno, entre estos elementos que estaba mencionando se encuentran las artes, las ciencias, los estilos de vida. Dios mío, esta parte de lo que son nuestros valores, las tradiciones, las creencias, que es la que va conformando esta identidad colectiva como de un grupo humano. Todos estos aspectos que de alguna manera nos van, por algo es identidad, nos van identificando. Y eso es lo que tenemos que rescatar. También, según González, otro autor, la cultura se define como el conjunto de características que nos distinguen y que identifican a una sociedad o un grupo social. Estas características, en el caso de nosotros también, que tenemos muy marcado este aspecto, pues los aspectos espirituales, los aspectos materiales, emocionales, y que incluyen muchas expresiones, como lo son las artes, la literatura, los estilos de vida, los derechos fundamentales, porque claro que sí, nuestra identidad está permeada, pero en mucho también en lo que es nuestra constitución. De hecho, es el documento que rescata todos estos valores que nos identifican como mexicanos, y que tiene también, obviamente, tenemos nuestras propias creencias y nuestras propias tradiciones. Y díganme, quién no saborea México cuando se deleita un, un elote de este tipo?
Imagínense, con una leche de cabra, Dios mío, con ese olor a anís. ¿Quién cuando fue niño no tuvo el orgullo, el privilegio, yo digo hasta la bendición, de haber portado un traje regional? Es un orgullo, se siente tan hermoso vestirse de veracruzano, utilizar las batas que hacen en Yucatán, o por ejemplo los trajes de Aguascalientes, los diferentes trajes, ¿verdad? En este caso, los trajes tabasqueños, y es tan hermoso y sobre todo, qué, qué hermoso talento es el saber y el aprender a bailar el zapateado. Digo, yo tuve la oportunidad y de verdad que para mí sí es todo un orgullo que mis raíces sean así, que mi padre sea de Zacatecas, que mi madre sea de Oaxaca, que también mi mamá se haya preocupado y ocupado en que yo trabajara y estuviera de niña en la Ciudad de México desde los 6 hasta los 12 años en diferentes grupos folclóricos. Entonces, créanme, ponerse, portar, colocar, trabajar, bailar, ¿verdad? Inclusive hasta, porque sí tuve la oportunidad de bailar algunas danzas prehispánicas, pero no, 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 es algo que realmente provoca mucha emoción. Y bueno, pues la cultura no es solo un reflejo de las producciones materiales e intelectuales, sino también un mecanismo mediante el cual los grupos sociales construyen y negocian lo que son sus relaciones. Y miren nada más qué hermosos trajes lo voy a regresar porque la verdad me fascinaron los trajes, ¿verdad? La famosa danza de la piña de Oaxaca. ¿Quién no ha ido a la Guelaguetza a disfrutar? Pero bueno, para estos autores, Malpartida y Traverso, definen que las expresiones culturales son el resultado de la creatividad de los individuos, grupos y sociedades y que contienen, ¿verdad?, un aspecto cultural intrínseco. Incluyen manifestaciones mediante las cuales las comunidades van a reflejar su identidad cultural, como prácticas, comportamientos, ceremonias, valores y expresiones artísticas que en sí representan lo que es la esencia de un pueblo-nación. Y por algo también les coloco esta imagen que viene, ¿verdad? Que relata lo que es el mercado en los mercados prehispánicos. Y miren nada más, o sea, la verdad es, no sé, observar este tipo de pinturas te llevan a esos escenarios, ¿no? Pero bueno, los componentes fundamentales de la identidad cultural que se transmiten de generación en generación, que evolucionan con el tiempo, son en sí, y eso es un aspecto que la verdad se trabajaba mucho en esa materia que les comentó, de que era patrimonio cultural y natural de los tabasqueños. Bueno, en este caso eran los tabasqueños, pero en todas las entidades había. Y bueno, estas manifestaciones son tangibles como las obras de arte, las artesanías, la gastronomía típica. Estas son tangibles, pero las intangibles son la historia, la lengua, las leyendas, las tradiciones, las creencias propias de un pueblo. Y pues bueno, me permití colocarles también esta imagen para que vean que también todo esto es historia, todo esto es historia. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos estos platillos, ¿verdad?, que deleitamos, la mayoría de ellos son de origen prehispánico. Y yo creo que aquí es donde también pues es la parte que debemos de rescatar, ¿no? Que no es propio nada más de la asignatura de historia, porque todos, absolutamente todos somos responsables de preservar nuestra identidad cultural. Y bueno, ya hablando específicamente de la danza, pues la danza como expresión cultural es una herramienta educativa súper importante porque en este aspecto se consolida como un recurso muy valioso para el desarrollo integral de los individuos. Les comentaba anteriormente que tuve la oportunidad de estar en una academia de danza folclórica de los 6 a los 12 años y realmente la emoción que sientes y sobre todo cómo te apropias de tu cultura y cómo la vives. Entonces es importante porque también
nos disciplina y su práctica estimula estas habilidades cognitivas como son la memoria, el pensamiento crítico, pero también a la vez, quieras que no, te desarrollas físicamente, emocionalmente y socialmente. Y bueno, la danza en sí, aparte de esto, fomenta lo que es la inclusión, la cohesión como sociedad, el respeto y el valorar lo que es la diversidad cultural, pero que realmente vives esta parte de actuar y de entender que la danza te permite, que es un puente básicamente para que preserves y valores la identidad cultural de tu pueblo en un mundo globalizado, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque en muchos países no tienen identidad, y yo siempre lo he dicho, no tienen identidad porque llegaron a aniquilar, ¿verdad? A los habitantes del lugar y se quedaron sin historia. Entonces, es importante que rescatemos y analicemos esto porque además de su impacto positivo en el bienestar emocional, la danza también permite esta gestión de emociones, refuerza el potencial de los niños, de las niñas y adolescentes como una forma también, ¿por qué no decirlo?, de expresión terapéutica. ¿Por qué? Porque también en ellos se desfoga todo ese tipo de situaciones y de emociones, ¿no? Y yo recuerdo también que alguna vez alguna maestra de mi hija de danza me decía, déjala siempre en danza porque danza también les disciplina la vida. Y bueno, en este caso, pues sí, como docente sería muy importante, sería valioso explorar todas esas estrategias innovadoras. Miren la palabra que les coloco, innovadoras para su integración en la educación formal, especialmente en esos contextos que son multiculturales y con acceso limitado a recursos. ¿Para qué o con qué objetivo, con qué finalidad? Pues para maximizar lo que es el potencial transformador en la sociedad. Y miren, ahorita es tan sencillo llevar, al menos a mí me gusta mucho llevar bocinas a mi clase, porque yo me doy cuenta que mis alumnos son muy diferentes cuando tú les permites bailar, cuando tú les permites cantar, cuando tú les haces ver que las clases no tienen que ser aburridas siempre, como dicen ellos, sino que también les permites expresarse. Y bueno, ¿qué es lo que rescata la nueva escuela mexicana con este desarrollo de habilidades? Bueno, la nueva escuela mexicana básicamente busca que se desarrollen todas estas habilidades que son necesarias para el siglo XXI y que se fomenta básicamente lo que es la inclusión, la equidad, el respeto y la responsabilidad. Saben ustedes que esas son de las condiciones básicas que plantea la nueva escuela mexicana y que rescata la importancia de que de lo que es la naturaleza, la interculturalidad, el participar, el ser responsable, el ser respetuoso, pero no nada más como una cuestión discursiva, sino que realmente se lleve y sobre todo se rescate esta parte de lo que significa la identidad. Y bien, la importancia, en el caso de la nueva escuela mexicana, la importancia de la interculturalidad crítica, pues, y aquí sí vamos ay, permítame. Ay, disculpen. Bueno, en este caso, la importancia de la interculturalidad crítica es un tema muy relevante en educación contemporánea, pero la interculturalidad en sí es un concepto que se va a referir a la interacción y el diálogo entre las diferentes culturas. Sin embargo, fíjense, cómo está planteado en la nueva escuela mexicana, la interculturalidad crítica tiene un paso más allá. ¿Por qué? Porque cuestiona precisamente esas situaciones desiguales que ha habido y cuestiona lo que son las relaciones de poder entre las diferentes culturas. Entonces, todos estos aspectos son los que se tienen que tomar muy en cuenta. Y bueno, desde las tradiciones, desde el enfoque de la nueva escuela mexicana y la importancia que tiene y sobre todo lo útil que es en el aula, entonces vamos a plantear por qué es tan importante darle lugar, darle este peso, darle esta gran importancia que tiene al rescate de lo que son las fiestas y las tradiciones. Primero que nada,
transmitir a nuestros alumnos la importancia de las tradiciones. ¿Por qué? Porque va a permitir que se fortalezca en ellos, además de ese sentimiento de pertenencia a una comunidad a través de las fiestas y tradiciones, pues permiten también que las personas se unan más. Y además también ofrecen estas oportunidades perfectas para que se establezca el vínculo entre las familias, es decir, hacer partícipe a nuestros padres de familia. ¿Por qué? Porque ellos son el referente principal o quienes de manera directa, transmiten lo que son las vivencias, lo que yo les comentaba anteriormente, que son vivencias de las culturas de mis padres, pues sobre lo que es en su familia, pero también en la comunidad. Y por otro lado, también son estos momentos oportunos para que se conozcan otras tradiciones, explorar otras costumbres de otros lugares, con otras visiones, ¿verdad? Con otras visiones y con otras costumbres que les rodean. Y bueno, en conclusión, la formación académica va más allá de los libros nada más, va más allá de las aulas. La educación también involucra lo que es la transmisión de la cultura, el rescatar la importancia que tiene nuestra cultura, nuestros valores y nuestras tradiciones, las historias que realmente nos definen como sociedad. Y miren, las tradiciones, ya sean familiares, ya sean en la escuela o nacionales, realmente eso es lo que hay que enfatizar, que crean un sentido de pertenencia, pero sobre todo un sentido de continuidad. Entonces, al participar en ellas, los estudiantes pueden sentirse realmente parte de una comunidad más grande, más ligada por costumbres, por valores compartidos que se trascienden en el tiempo y en el espacio. ¿Y quién es mejor que nosotros que tenemos la oportunidad de estar en un aula y transformar y hacer realmente realidad todo esto que podemos vivir y hacerlos vivir a ellos, ¿verdad? Porque además de eso, en alguna vez que yo compartí los videos que les estaba comentando, me decían, esos aprendizajes van a ser significativos y para toda la vida, porque nunca se les van a olvidar. Son experiencias que jamás se les van a olvidar. Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad en este espacio que nosotros tenemos de explorar, de expresar una serie de emociones, desde la alegría de una celebración solemne hasta un memorial, aprenden a interpretar, les gusta hacerlo, responden también, y eso es algo, perdón, que se tiene que rescatar, responden a los sentimientos de los demás, se hacen más empáticos y se favorece el respeto, la comprensión mutua, la tolerancia. Todos estos aspectos, miren, yo no quiero decir con esto que todo es miel sobre hojuelas, porque también tenemos alumnos con diferentes, ¿verdad?, formas de pensar o diferentes formas en cómo han sido educados, pero nosotros podemos hacer del aula un lugar propicio para fomentar todos estos aspectos. Entonces, hay que hacer ver y hay que concientizar que las tradiciones son esto, son ventanas hacia las épocas pasadas. Yo les decía a mis alumnos, si saludamos a la bandera, no la debemos saludar como una cuestión autómata, sino tiene una razón de ser. Entonces, la escuela es esa oportunidad en donde se les permite que los estudiantes realmente se conecten con su historia de una manera tangible, pero sobre todo, y lo que les comentaba en un inicio, qué lamentable que haya desaparecido esta asignatura, porque realmente el propósito de la principal de esta asignatura era el rescate de la identidad cultural. Entonces, bueno, aquí nosotros al recrear, pero eso no quiere decir que no podamos nosotros de alguna manera, de forma creativa, pues buscar la forma de cómo vincular y cómo rescatar todo esto. ¿Y cómo se puede hacer? Pues bueno, recreando y viviendo esas tradiciones se puede obtener una comprensión profunda, analizarla y criticarla y ver el pasado y relacionarla, ¿verdad?, con los eventos que suceden
para que vayamos viendo y sobre todo para que ellos vayan generando esa conciencia de cómo se ha ido moldeando nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí voy a detener tantito, voy a dejar de compartir para ver si nos da tiempo de ver, de analizar, doctora Patti, el video que les decía, el video, voy a buscarlo porque creo que sí lo tengo aquí, que tiene que ver con este tema, pero curiosamente, el video tiene exactamente 10 años. 10 años en el que mis alumnos trabajaron. Primero era un tema que tenía que ver con el rescate del Museo de Tomás Garrido Canaval, pero también promocionan lo que son las cascadas de Villaluz y las albercas azufradas, pero es hermoso como ellos hablan de las propiedades del agua de las albercas, de la cascada, después entran al museo, explican todo el museo y nada es memorizado, todo es una vivencia real, ¿no? Y el otro, que es un pequeño cortometraje, hablan de la importancia de cómo puedes tú preservar como alumno, como adolescente, la identidad cultural de tu pueblo. Entonces digo, la verdad que ojalá que volvieran esas materias, sería fabuloso que las volvieran a incluir en los currículos, pero bueno, el, Y el, si no, maestra Rosa Isela, yo estoy segura que usted en sus clases rescata muchas de esas ah, estrategias, desde los claro, bailes, el radio, el tema de los cortometrajes que los chicos hacen y que son una maravilla. Pero déjeme rescatar unas tres ideas, maestra, que yo creo que no nos podemos dejar de llevar y que tienen que ser permanentemente una reflexión de nosotros como maestros en nuestro trabajo del aula. Usted empezó con una imagen en las primeras que presentó de un árbol, ¿no? Y la importancia de nuestras raíces. así es, Todos tenemos raíces, todos. Y esta parte de que los chicos sepan la raíz de un canto, la raíz de una comida, la raíz de un evento, la raíz de una ceremonia. Es muy importante que los maestros propiciemos la investigación, que además está señalada como una estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico, así es. tan mencionado en la nueva escuela mexicana. Entonces, que los chicos aprendan ir a los orígenes, a esas raíces, me parece importantísimo. Otra cosa que nos señaló son algunas de estas habilidades de el tema de las habilidades sociales, la planeación, la organización, el trabajo en equipo, la participación, la interculturalidad, como una serie de estrategias que permiten ver precisamente, usted utilizó una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra ventana, mirar a los otros y luego abrir la puerta para que entren a conocerme y luego poner dentro de esa casa llena de puertas y de ventanas espejos para aprender a vernos y sobre todo que me parece que el hecho de conocer nuestras raíces, aprender a vernos a nosotros mismos, nos permite sentirnos orgullosos, que es parte de la vocación de una tradición, no sentirnos avergonzados y no creer que otras culturas, que otras formas de vivir son mejores. Cada uno hemos construido maneras de vivir, maneras de comer, maneras de vestirnos que nos identifican con esas raíces. Y sobre todo algo que usted mencionó, maestra, permanentemente, es que justo el sentirnos orgullosos de las tradiciones, este desarrollo de las habilidades sociales, permite un análisis importantísimo que es el análisis de las relaciones, porque cuando esas relaciones son desiguales, son por imposición de poder
entonces verdaderamente ahí existe la exclusión, la desigualdad y justo eso es lo que se quiere evitar. Entonces, maestra, si me lo permite, haremos otro programa, sobre todo que ahorita que le escucho hablar, se me ocurrieron dos grandes meses que vamos a incluir y por supuesto el tema de proyectos estará presente en nuestro próximo martes con Grupo Loga en los siguientes meses. Y quiero invitar a las maestras y a los maestros que aquí nos acompañan. Por lo menos tiene usted por aquí un compañero de Tabasco. Hay por aquí maestros de Tabasco y de Hidalgo, por lo menos los que se identificaron. Pero el próximo, miren, aquí la maestra nos está mostrando un trabajo que hace, maestra. A ver, coméntenos. Mire, en este caso les estoy mostrando, aunque ya tengo aquí las otras, la forma de todo lo que se trabajó en el inicio, desarrollo, cierre, cómo lo presentaron. Bueno, en este caso, miren, es una esfera de yeso, es una esfera, es una piñata que está forrada con yeso, con vendas de yeso, pero en ellos representan lo que es la identidad cultural en Tabasco. Aquí está la famosa jícara de Tabasco y el tulipán. Y aquí colocan Tabasco y lo decoran con cacao, ¿sí? En este caso, dice aquí, los alumnos deciden qué aspectos representativos de Tabasco van a plasmar. Primero dibujan, después lo dibujan con lápiz, lo pintan, hacen un fondo. Y aquí lo que yo quisiera rescatar principalmente es que esto tiene que ver mucho con la creatividad, porque miren, en este caso, por ejemplo, ellos en este café, una vez que compartieron lo que son sus esferas, posteriormente trabajaron y compartieron en un café literario degustando chocolate y pan de la región, biografías sobre diferentes pintores de aquí de Tabasco, como son Daniel Ponce Montuy, Héctor Quintana Suárez, Ricardo García, Fontanelli Vázquez, Férido Castillo, Ventura Marinas Cuaga, diferentes autores que son pintores, pero también son escultores, Alejandro Campo y cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí es lo que quiero también hacerles ver, es que nosotros podemos hacerle lo divertido, lo innovador, lo bonito, lo que ellos puedan disfrutar. Y eso que ya no me dio tiempo de compartirles lo que son también lo que fueron los videos, ¿no? Porque de todo esto esta estrategia didáctica en sí era a través de un video representar y cómo se trabajan estas esferas de yeso, ¿no? O sea, cómo, a ver, permítame, deme un minutito, doctora, no me tardo nada, un minutito nada más para mostrarles que sí se puede, miren, esto es lo que se trabaja, la parte de la lectura, cómo se rescatan los diferentes instrumentos de lectura que se trabajan, lo que es la inclusión, la parte de las estrategias. Aquí ustedes, por ejemplo, nunca saben que en este grupo tenía un niño con autismo y otro niño con Asperger y jamás se dan cuenta y miren, sin embargo, ellos, aquí está su maestra con ellos, ¿verdad? Y aquí están moldeando su yeso, pero sin embargo están grabando el proceso hasta que concluyen su esfera y la presentan a través de video y colocan además todas esas esferas representativas de Tabasco, las cuelgan en su salón y las colocan, son esferas colgantes. Entonces, bueno, ahora ustedes saben, ya ahorita saben por qué se obtuvo el primer lugar, ¿verdad? En K1 de Patrimonio Cultural. Y es cuanto, pues muchas gracias por la oportunidad. Al Ya vieron que soy contrario, una... maestra, pues siéntase muy orgullosa por el trabajo que está realizando. Gracias. Gracias por compartirnos, pero sobre todo esta parte de ver que nuestras tradiciones encierran una gran riqueza, Así es. sostienen nuestras raíces, nos ayudan a conocernos y por supuesto a valorar tan importante construcción histórica que tenemos. Y yo invito a las maestras y a los maestros
que nos acompañen el próximo martes, que veremos de lo humano a lo comunitario y su impacto en el clima social. Nos vemos el próximo martes. Hasta Maestra pronto. Rosa Muchísimas Isela, gracias. muchas gracias. Un abrazo fuerte por Gracias. aquí, agradecimientos, reconocimientos y de veras, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta pronto, Gracias. doctora Pat. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Hasta Hasta pronto.